¿Admitir todos? Sí, pues. Cuando termine la cortina, ¿los admito todos o ahora sí? Ya, ya, ya. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a esta tercera y última sesión del workshop La investigación científica de la idea a la publicación. En esta tercera sesión, el profesor Orlando Gregorio Chaviano, que nos acompaña desde la Universidad Javeriana, Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, va a revisar los últimos temas que nos quedaron pendientes de la sesión 2, que es visualización y análisis de los indicadores de las fuentes de información. Vamos a revisar métricas alternativas en la evaluación de la ciencia, estructura del artículo científico y algunos temas relevantes de una ruta formativa en la investigación y, por supuesto, las palabras al cierre. Como las versiones o las la veces investigación científica está inscrita en eso. Bueno, en las versiones anteriores del workshop les comentábamos que el profesor Gregorio va avanzando en los temas. No sé, Orlando, si te parece que te puedan ir interrumpiendo o prefieres que lo hagamos como siempre. Te interrumpen, tomamos las preguntas, las respondemos y al final de la sesión también podemos ir recogiendo las consultas que ustedes quieran hacer. Así que ahí las van registrando a través del chat. Sin más, yo los dejo con el profesor Orlando Gregorio. Orlando, muchas gracias por estar otra vez con nosotros. Te doy la palabra. Muchísimas gracias, Jimena, y muchas gracias a quienes están por acá y buenas tardes reiteradas. No hay mayor problema. Yo creo que lo podemos hacer como mismo habíamos hecho en las dos sesiones anteriores. Vamos a hacerlo un poco conversado. Si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta, me comentan por micrófono o escriben en el chat y yo voy respondiendo. Como les había comentado en la sesión, yo pedí un poco esta sesión extra, vamos a llamarlo así, para no despedirme así lanzando la puerta y chao, sino sentí que como que me quedaron algunos temas que se pudieran conversar más, abordar más y no dejar así e irme, aunque siempre el tiempo no va a alcanzar, pero prefería hacer esta sesión un poco extra para exponer y conversar sobre algunos temas que me quedaron. Yo traigo como una especie de guión para conversar las cosas que me faltaron, por si hay alguna pregunta, por ejemplo, todavía relacionada con estos temas de la investigación. Esto es una especie de guión que yo elaboré aquí para conversar con los modelos de evaluación, el debate que hay en torno a los modelos. Por ahí se puede conversar algo si hay alguna pregunta. Voy a hacer un recorrido por las fuentes de información. Voy a mostrar un poco cómo se visualizan los indicadores, cómo podemos hacer algunos análisis de información en las diferentes fuentes de información. Voy a hacer énfasis en las revistas
científicas, y quería mostrar de todas formas también, que me parece interesante, la nueva ola de indicadores o parte de la nueva ola de indicadores bibliométricos que existen, que son las llamadas métricas alternativas, que es una visión complementaria, una visión diferente de cómo se puede evaluar la investigación. Y voy a violentar un poco el proceso en el que voy a trabajar los temas, y voy a comenzar con el tema de las nuevas métricas, porque me pasé la mañana como que asustado, porque el software que utilizo para eso no funcionaba, no funcionó hasta ahorita mismo, y entonces quiero mostrarlo rápido, no sea que pase algo otra vez. Parece que tenía algún problema de acceso o algo y no dejaba entrar a la base de datos, a la página. Y entonces, un poco con ese miedo de que me lo corten o pase algo, voy a comenzar a mostrar un poco ese tema de los indicadores Altmetrics, que lo tengo por acá. Un poco para hacerlo rápido y por cuestiones de tiempo, estas nuevas métricas son esos indicadores que se pueden obtener más allá de la cita. Es decir, tradicionalmente lo hablamos acá, todos los indicadores bibliométricos, o la mayor parte de indicadores bibliométricos, sobre todo los de mayor uso en la evaluación de la investigación, se basan en citas. Y es la cita un poco, o ha sido siempre la cita, el proxy de calidad, el proxy como medida de evaluación de la investigación. A partir de la cita se construyen el factor de impacto, el Simago Journal Rank, todos estos, el índice H, todos estos indicadores tradicionales. Y de un tiempo acá, que ya no es tan poco, como de 2000, a mitad de los 2000, comenzó a coger auge el tema de darle una mirada diferente a la investigación y mirar otro tipo de impacto basado en cómo se registra la información en las redes sociales y científicas, incluyendo Twitter, Facebook, hasta otras redes como Mendeley, etc. Y se comenzaron a pensar, surge el término Altmetrics para ver un poco también el uso de la información en otros canales de comunicación. Esto tiene, si ponen Altmetrics en la web o en algún buscador científico, les va a aparecer mucha información con aplicaciones, teorías, críticas, limitaciones, fortalezas, etcétera, etcétera. Pero esto tiene todavía la problemática, para resumirlo, que es una dimensión social que no queda muy claro todavía. Es decir, hay mucha ambigüedad en el uso de esta información, en lo que representa esta información. Por ejemplo, como están viendo ahí Twitter, uno no sabe qué significa un tweet a los efectos científicos. Uno sabe lo que significa una cita. Y si te citan es que te usaron la información que tú escribiste y fue usada para generar nuevo conocimiento. Pero todavía no queda claro qué significan este tipo de dimensiones. Hay varias fuentes de información. Básicamente hay una dimensión social, que es la presencia en Twitter, como está ahí, o en otras redes sociales, incluso Facebook. La dimensión política, que es la dimensión de las menciones en documentos de políticas públicas u organismos internacionales. La dimensión educativa, que es la presencia en Wikipedia, por ejemplo. La dimensión mediática, que es la presencia en medios de prensa, como la investigación de una universidad, de una revista, como la investigación publicada es reflejada, es recogida en otras fuentes de información. Ese es básicamente el resumen que se puede hacer de acá. Casualmente yo estoy ahora trabajando un proyecto de análisis de Altmetrics para la institución donde trabajo, para ver un poco estas dimensiones y cómo la investigación es citada o es recogida o tiene atención más allá de la simple cita. Y esto en muchas ocasiones se puede equiparar un poco a cómo las universidades o cómo los agregados científicos, quienes participan en el proceso científico, transfieren conocimiento a la sociedad. Si uno a veces dice Wikipedia, no, pero si un artículo que uno publicó es recogido por Wikipedia, eso tiene una cierta dimensión. Yo incluso
por aquí incluí como un cuadro de lo que estoy trabajando para ver algunos indicadores, por ejemplo, en la dimensión social de Twitter, la cantidad de menciones, el ranking de artículos con más tweets, los temas que más han recibido atención, y así en cada dimensión, por ejemplo, en la mediática, los artículos con más atención, los principales medios noticiosos que recogen la información publicada por la universidad, los documentos con mayor impacto mediático, y así en Wikipedia igual, y en los documentos de políticas públicas igual. Esto incluso si uno mira Scopus, si uno mira los resultados de Scopus, que yo ahorita voy a hacer un recorrido rápido por las bases de datos, uno puede ver este tipo de métricas de la investigación, porque ya Scopus, a través del Sevier, tienen un software para hacer estos cálculos. Hay básicamente dos software importantes para esto. Este es uno que yo lo tengo por acá, que es el Almetric. Este es el que yo utilizo y hace cálculos Almetrics, pero hay otro que es el PlumX, que lo utiliza el Sevier y hace todos estos cálculos. Básicamente, esto funciona más a niveles macro, a niveles de países, a niveles de áreas del conocimiento, a niveles de revistas, aunque uno lo puede ver en niveles micro para la investigación individual, uno puede ver las métricas alternativas de uno como investigador, pero desde el punto de vista práctico, por ejemplo, en los informes bibliométricos institucionales, es importante incluir ya las Almetric para ver la dimensión social, la dimensión mediática de la investigación de las universidades. Y ese es un poco el proyecto que yo estoy trabajando, y quería un poco mostrarles algunas de las cosas que muestra el sistema. Esto tiene un sistema de búsqueda. Bueno, esto es un sistema pago. Esto tiene un sistema de búsqueda como cualquier sistema. Fíjense que aquí uno puede buscar por palabra clave, puedes buscar incluso por los objetivos de desarrollo sostenible, puedes buscar por la institución, por el título de un trabajo, editoriales, por el DOI, por una revista. Es decir, las formas de buscar son muchas, pero como mejor funciona, de hecho tienes para buscar artículos, incluso dataset, libros, capítulos de libros, temas de acceso abierto en cuanto a las rutas de acceso abierto, puedes buscar también por fechas. Es decir, la forma de buscar es amplia, pero como mejor funciona es con esto que está acá, que son los DOI. Entonces yo, para poder hacer el ejercicio rápido, saqué un listado de DOI, que son los identificadores que tienen los artículos científicos, y hice una búsqueda de la propia universidad de ustedes, la Autónoma. Descargué los artículos publicados por la Autónoma en el 2020. No busqué los últimos, sino busqué los de 2020 para que ya hubiese más atención. Y descargué, para cada artículo, descargué los códigos DOI. Entonces, esto lo que hace es buscar a nivel de DOI. Voy a mostrar acá, voy a copiar todo el listado de DOI y voy a venir al sistema. Y fíjense que aquí, en la opción de búsqueda, está la opción de añadir identificadores académicos. Y uno puede buscar códigos DOI, incluso el ISBN de los libros, y uno puede ver las métricas alternativas de los libros. Lo importante de esto es que puede recoger impacto social de información publicada, no siempre en artículos científicos, sino libros también que tengan asignado el ISBN. Pueden buscar por el ID de PubMed y por el ID del repositorio Archive. Es decir, hay varias formas. Yo pego aquí todos los DOI. Ahí están todos. Debe quedar cada uno en una línea, no pueden haber espacios. Le voy a decir que corra el sistema. Y esos 500 artículos que yo descargué de la universidad, publicados en el 2020, han recibido 6.400 menciones en redes sociales académicas y tradicionales. Y se procesaron, de estas 6.000, se pudieron procesar 344. Eso, pero fíjense qué interesante que están distribuidas de esta forma. Miren, de las 6.478, hay 6.339 en medios sociales,
Twitter, Facebook y en Reddit, que es otro sistema. Pero miren que la mayor cantidad de redes sociales es Twitter. Y esto sucede en esta dimensión social. Aunque están Facebook y todas las demás, la red social que se utiliza en la ciencia es Twitter. Y esto dice que por muchas cosas que pongamos en Facebook y todas esas cosas, Facebook tiene otro enfoque y otra mirada. Por ejemplo, en blog y en noticias. Entonces, 70 veces se ha recogido, los artículos se han recogido en noticias y en blogs 30 menciones. Documentos de políticas públicas y patentes. Se han citado los artículos en 17 patentes y en dos documentos de políticas públicas. Aquí Wikipedia, no, por acá no hay nada de Wikipedia, solamente en documentos de peer review. Y en otros, acá está Wikipedia. 6 citas en Wikipedia e incluso 6 menciones en videos. Entonces, fíjense que estas son las fuentes un poco que recoge el sistema. Yo busqué un grupo de artículos científicos publicados en Web of Science, les descargué el DOI y los busco acá, y el sistema ha capturado de una u otra forma atención al metrics, indicadores al metrics de lo publicado en esos artículos científicos publicados en revistas científicas de impacto. No sé si hay alguna pregunta por acá para hacer un corte mientras. No, Orlando, no preguntas por el momento. Entonces, por ejemplo, yo puedo venir acá al análisis del output, el output de la investigación, y aquí puedo hacer análisis segmentado. Entonces, hay un indicador que ellos tienen que es el Altmetric Attention Score, que es el indicador combinado, es decir, los artículos con mayor Altmetric Attention Score, es un puntaje que ellos dan aquí, fíjense, en la dona de 537. Cuando se analizan todas las dimensiones de todas las redes sociales utilizadas, este es el artículo que más ha sido recogido por fuentes alternas, publicado en Nature Biotechnology, publicado en julio de 2020. Pero si quiero ver, por ejemplo, cuál es el artículo que más ha sido mencionado en Twitter, es este mismo. Fíjense, y aquí entonces me hace un análisis solo con Twitter y puedo ver los artículos que más han sido mencionados en Twitter. Toda esta información yo la puedo descargar en formato CSV y tabularla y utilizar esto para hacer informes bibliométricos institucionales. Si quiero ver el documento, los documentos que más han sido recogidos en noticias, aquí están los documentos, por ejemplo, publicado en Scientific Reports en noviembre de 2020, es el artículo que más ha sido mencionado en noticias. Patentes. Entonces puedo ver además cuáles son los documentos, artículos publicados por la universidad que han sido citados en patentes. Entonces aquí tengo este artículo publicado en Journal of Medical Chemistry que ha sido citado en 5 patentes, en 2 y así. De forma tal que aquí puedo ver un poco todas las dimensiones. Fíjense que hay hasta fuentes que uno no utiliza mucho en el día a día, por ejemplo Pinterest, que es más de fotos, por aquí hay uno, Weibo, que es una red social china. Hay muchos, pero básicamente los que se utilizan son de noticias, de documentos de políticas públicas. Vamos a ver, aquí está el documento, ¿ven? Que más tuvo una mención, es el único, por acá 2 artículos se han mencionado en documentos de gobierno, en documentos gubernamentales. Patentes, tweets, peer review se utiliza también. Dimension, que yo les voy a mostrar ahorita, por ejemplo, citas en Dimensions, que es una fuente alterna. Por ejemplo, este artículo ha tenido 291 citas en una fuente abierta que yo les voy a recomendar que utilicen, que es esta que está acá, Dimension, que es una base de datos libre que se puede utilizar para buscar información y recoge citas y ya uno puede ver esas citas acá. Y cada una de esta información uno la puede exportar, la puede tabular en Excel para sacar los artículos de la institución que más han recibido menciones, vamos a hablar aquí de menciones, en fuentes alternas. Pero yo puedo venir acá, por ejemplo,
Y esto es interesante porque yo puedo venir aquí, por ejemplo, y venir a noticias. Aquí donde dice dimensiones, puedo ver la dimensión de noticias y puedo ver el documento en qué noticia ha aparecido o en qué fuentes han aparecido. ¿Ven? ¿Ven? Este artículo, aquí puedo hacer una combinación. Puedo ver este artículo publicado por la universidad, fue citado en este tweet. Este documento fue publicado en esta fuente noticiosa. Y así puedo hacer una combinación de qué fuente, ¿ve? Una patente, esta patente en métodos, citó estos dos artículos de la universidad. Y puedo establecer esa combinación de información citada e información citante que uno siempre analiza en la dimensión bibliométrica tradicional. Aquí la puedes ver en la dimensión la dimensión social, la dimensión de fuentes alternas. Aquí puedes ver las fuentes que mencionan, por ejemplo. Vamos a ver aquí si pongo noticias. Voy a aplicar acá. Entonces aquí veo las fuentes de noticias que más han mencionado a la investigación de mi universidad. Si cambio la dimensión y pongo documentos de políticas públicas y cambio acá, puedo ver los documentos gubernamentales, las instituciones gubernamentales que han mencionado a mi universidad. Por ejemplo, este documento de la Unión Europea mencionó una vez algún artículo de mi universidad. Así. Y eso lo puedo ver entonces aquí, ya era lo que yo ahorita les quería mostrar. Por ejemplo, noticias. Cambio acá y veo las noticias nada más. Aquí en menciones donde veo la relación citado-citante. Esperemos que funcione todo el tiempo y no se me bloquee. Me asusta esto. Parece que va a pasar algo. O que por ahí se quedó. Más o menos eso es cómo funcionan estos sistemas. Aquí está. Noticias. Entonces aquí veo solamente las noticias. ¿Qué noticia o qué fuente noticiosa? ¿Cómo se llama el título que escribió, o la noticia que escribió esta fuente noticiosa, y a quién citó de mi universidad? ¿Ve? La fuente noticiosa, el artículo de esa fuente noticiosa, y a quién citó de mi universidad. Si yo vengo aquí y le digo descargarlo en CSV, y lo abro acá, me queda un poco extraño aquí, pero lo puedo marcar acá, datos, texto en columnas, lo tabulo, y me hace una tabulación. Entonces aquí puedo ver que estoy analizando noticias, la fecha, cuál es la fuente noticiosa. Entonces aquí tengo el listado, por ejemplo, puedo sacar listados de las fuentes de noticias que citan a mi universidad, el título de las noticias, de qué país provienen las noticias, y el output, y el artículo citado, y los artículos de mi universidad que citaron. Y ahí puedo establecer esas relaciones. Esto también tiene unos análisis un poco a veces complicados, porque a la hora de evaluar, por ejemplo, si te cita el New York Times, eso tiene mayor relevancia que si te cita quizás un periódico nacional. Si te cita la FAO, eso tiene una gran relevancia, o si te cita la Organización Mundial de la Salud, son miradas también un poco desde el impacto en función del prestigio, de la calidad, de la visibilidad de las fuentes citantes. Y eso en definitiva permite ver un poco otra dimensión. Hacer un informe y decir, bueno, mi universidad ha publicado tantos artículos o mi grupo de investigación ha publicado tantos artículos que han recibido tantas citas, que se publicaron en tantas revistas o que se publicaron tantos libros, y tiene
un análisis de transferencia de conocimiento a la sociedad. Nos están citando en Wikipedia, es decir, veamos Wikipedia como una fuente académica, aunque muchas veces la criticamos. Veamos estas fuentes noticias como un impacto mediático. La prensa está haciéndose eco de lo que nosotros escribimos. Los organismos internacionales están haciendo eco de lo que nosotros escribimos. Quienes escriben patente, que es un poco la dimensión de innovación, están utilizando información publicada por nosotros. Y eso representa otro tipo de impacto más allá de la cita y más allá de todos estos indicadores tradicionales que muchas veces conocemos. Esto es amplio, yo quería de todas formas mostrarles que hay otras formas de mirar la investigación y que se está utilizando mucho sobre todo para evaluar universidades y para ver un poco ese impacto mediático, ese impacto social y esa transferencia de conocimiento que hacemos porque nos utilizan en la sociedad más allá de las citas y más allá de toda esta parafernalia de que si me citas o no me citas. No sé si hay alguna pregunta por Sí, aquí. Orlando, hay una pregunta que hace Fernando Torres y pregunta, ¿qué importancia tienen las menciones de los artículos en LinkedIn? LinkedIn no lo recoge. LinkedIn es una fuente que no sé por qué razón no está acá. Fíjense que esto es una dona y lo que está dentro de la dona, cada color de la dona representa una dimensión o una fuente. Twitter es el azul y así cada una tiene una dimensión, que aquí están. Pero, por ejemplo, Mendeley, que sí lo recoge, los lectores de Mendeley o las lecturas de los artículos en Mendeley, como que es una fuente por fuera y es una fuente propia que tiene un dueño, digamos, el sistema no lo incorpora en la puntuación de la dona, este número que está acá adentro. Mendeley lo deja por fuera, Dimension lo deja por fuera porque es un sistema alterno. Y LinkedIn no lo recoge, debe ser, según yo he más o menos por ahí un poco analizado y algunas cosas que me han contado y he leído, puede ser porque es una fuente muy diversa en la que tú puedes poner cualquier cosa y hay diversidad de variables que al sistema le es difícil ponderar. Un poco es por eso, porque en LinkedIn uno pone desde una oferta laboral hasta el artículo que uno publicó, o cualquier cosa que encontraste por ahí lo puedes pegar, aunque es una red laboral, vamos a llamarle así. Pero es más que todo por la cantidad de fuentes que tiene con distinta estructura y la dificultad de ponderación que tiene eso. Lo que sucede con Mendeley es más fácil de ponderar, pero es una fuente aparte. Lo recogen de alguna forma, pero no lo incluyen en la ponderación, porque tienen que ir a un sistema alterno y traer la información. Es más o menos por ahí está el tema. Gracias, Orlando. Pero, por ejemplo, esta es importante, la de las patentes. Por aquí está, creo, patentes. Que tú puedas ver cómo la investigación de tu universidad ha sido citada en patentes. ¿Estás muteado, Orlando? Uy, ¿eso por qué son? Uy, no sé si... ¿Ahora sí? Ahora se escucha. No sé qué hice ahí. La de las patentes es interesante ver un poco cómo te han recogido en documentos de innovación. Es decir, eso es una dimensión de innovación, que lo que tú has publicado se recoge en documentos de patentes o se cite, porque ya aquí en patentes son citas. En Wikipedia son citas. Y en documentos de políticas públicas son menciones, pero una mención que se relaciona con la cita, con la mención de impacto. Que te cite la FAO y que la FAO, que la OMS, que organismos internacionales recojan tu investigación, eso tiene una connotación de visibilidad. Y las noticias también, por ejemplo. No recoge toda la prensa, no recoge todos los organismos, esto también tiene esa falencia, que no va, por ejemplo, en las noticias, no va al periódico de la ciudad por allá perdida, va a los grandes medios de prensa nacionales e internacionales. Todavía tiene esas dificultades de recogida de
información. Pero se pueden hacer muchos análisis, sobre todo para hacer informes institucionales y para ver un poco la dimensión social de la investigación y la transferencia de conocimiento de la institución o de los países o de las áreas hacia la sociedad. Ese es el enfoque, por ejemplo, en un proyecto que yo estoy trabajando, que le estamos dando. Se han hecho muchos proyectos de esto, por ejemplo, ahora que veo aquí COVID, hay muchos proyectos de COVID en Almetrix para ver un poco cómo los medios alternos fueron recogiendo la investigación en COVID más allá de las citas. Y tabulando la información se pueden hacer muchos análisis. Ya después uno tiene la tabulación hecha y puedes hacer gráficos y tablas de diferente formas. Hay incluso acá demografía. Uno puede ver, por ejemplo, de dónde te están tuiteando y te hace un mapa de dónde vienen los tweets. Te hace un mapa de dónde vienen las noticias, por ejemplo. Estas son las noticias, mayormente Estados Unidos, Colombia, el propio Chile, Australia. Te dice de dónde vienen las noticias, de qué organismos internacionales te están citando. Y puedes también ver un poco esa dimensión geográfica y esa caracterización geográfica de la investigación. No sé si hay alguna pregunta por acá, que era algo que quería mostrar para que nos diéramos cuenta que hay otras medidas más allá de la cita. Orlando, sí, hay una pregunta que la voy a reducir. En el caso de Almetrix, entiendo que se tiene que crear una cuenta y tú decías que hay una versión pago, pero no sé si hay una gratuita. Rodolfo Loren nos pregunta si existe manera de acceder con cuenta individual de manera gratuita. Sí, a ver, como que estamos en Latinoamérica, esto cuesta carísimo, pero yo les escribí a los proveedores, les dije que yo era profesor y que iba a utilizar esto para mis clases, y me dieron una clave de 1 año y después pedí otra de otro, y así voy pidiendo de año en año. Tengo que firmar un documento en el que digo que no voy a vender lo que saca de acá, pero me dieron una clave, entonces con esa estoy trabajando. Ahora, si se aprueba el proyecto que presenté, en el presupuesto del proyecto puse suscribirme al Almetrix para tener ya una versión paga y poder trabajar con más comodidad. Pero no hay versión gratuita, hay versiones que ellos dan para uso social, es decir, docencia, cosas así. No sé incluso si tendrán algunas cuotas, es decir, vamos a dar 5 claves al año, no sé. Yo escribí, me dieron claves, no sé si es que nadie las pide, pero se le puede probar y decir que es con fines docentes. Ok, Orlando, muchas gracias, dice Rodolfo. Hay otra que es Plum, que cuando uno busca en Scopus, aquí tengo Scopus para mostrarles ahora las bases de datos, déjenme ver si encuentro. Cuando uno entra a un artículo de Scopus, y entras a un artículo en específico, aquí ves las citas, los impactos normalizados, los conteos, y aquí vienes a mirar todas las métricas, y ellos tienen este software que es muy similar a aquel que yo estaba mostrando, pero es propietario de ellos. Y entonces se lo incorporan acá para capturar las Almetrix de cada artículo. Entonces, fíjense que aquí tienen cómo han sido, ¿ves? Este documento ha sido exportado 55 veces, se ha guardado, se le ha dado clic 33, se ha mencionado en blog 5 veces, citas en documentos de políticas, se ha compartido y se le ha dado like 12 veces, y aquí esta es la representación de este software de Plum, que cada bolita representa unos indicadores, y aquí están. Entonces puedes ver el artículo y puedes ver todas las métricas acá. En social media, en Facebook se ha posteado 12 veces, 5 tweets, puedes ver, te enlaza con los Twitter,
y cada artículo, de hecho te pone los tweets acá, captura la información de los tweets y te lo pone acá. Y te pone todas las métricas, tanto las de citas como las de uso, que son más que todo en EBSCO, lectores de Mendeley y redes sociales. Estas dimensiones que están acá son estas que están aquí. Cada una de estas bolitas representa una de estas dimensiones. Y dentro de ellas te hace una segmentación a nivel de red social. Esta es la competencia. Son dos software básicamente, Altmetrics, este que yo mostré, y este que utiliza Scopus, que es el Plum. Hacen más o menos lo mismo, pero con diferente arquitectura de trabajo. Entonces, la importancia en Scopus es que uno puede ver para un artículo, uno puede ver todas las dimensiones de impacto de un artículo, tanto las citas como las dimensiones de uso y de Altmetrics, y eso da una perspectiva más amplia de un artículo. Si se fuera a hacer un informe bibliométrico en Scopus de la producción institucional, se podía recoger artículo a artículo de Scopus, sacar la variable de citas y sacar también variables de medios sociales, si uno no tuviera software y quisiera un poco analizar otras perspectivas de un artículo científico. Ahora, esto es artículo a artículo, porque incluso en la literatura es article level metrics, métricas a nivel de artículo. Por eso la importancia de verlo en esta forma. No sé si hay alguna pregunta. Sí, Orlando. Anderson Martínez pregunta, dice, ¿esta herramienta es parecida? Bueno, la anterior me imagino que estábamos viendo Altmetrics. ¿Esta herramienta es parecida al Atlas TI y al No, en vivo? el Atlas T, bueno, el Atlas T es otra cosa. El Atlas T es más que todo una dimensión cualitativa. Yo no lo conozco bien, pero es otra cosa. Y el otro es en vivo, dice Anderson. En vivo, que es para hacer el análisis cualitativo de la investigación. Ok. El Atlas T es otra cosa, que el Atlas T creo que lo hizo Simago, y es como el mapa de la ciencia a partir de la producción científica recogida en Scopus. Bueno, por aquí déjame ir cerrando algunas cosas para que esto funcione mejor. Yo quería mostrarles las fuentes de información. Fíjense que en cuanto a fuentes de información, esto tampoco me alcanza mucho el tiempo, pero mostrar acá que esta es la fuente de información más conocida quizás junto a Scopus para hacer investigación. Que sepan, por ejemplo, saber muy importante que esta base de datos es por lo general limitada y sesgada hacia las ciencias sociales. Latinoamérica no tiene tanta representación de revistas en esta base de datos. Es decir, si vamos a evaluar o si vamos a hacer algún análisis, alguna búsqueda de historia, de antropología, de ciencia política, esta no es la base de datos a usar solamente. Es decir, no es que no se use, sino que lo que encontramos aquí va a ser limitado a ciertas revistas y limitado a ciertos espacios geográficos. Si uno mira, por ejemplo, acá en el análisis de revistas, que tiene esta base de datos, que es el Journal Citation Report, que le voy a mostrar un poco más específico ahora, uno puede ver que hay 21.400 revistas en la base de datos. De esas 21.000, si miramos los índices, hay 4 índices: el Science Citation, el Social Science, el Arte y Humanidades y el Emergente. Si yo miro solamente y dejo en Ciencias Sociales, de las 21.000, me quedo con 3.500. Ese es un poco el sesgo que del que yo les hablaba. Y en humanidades mucho menos. Entonces casi toda la cobertura mayor de esta base de datos es a las ciencias exactas
básicas y aplicadas. Hay que tener en cuenta ese sesgo. Pero es una base de datos interesante para hacer búsqueda y para hacer investigación. No sé la suscripción que tiene la universidad, pero esto tiene muchos índices. Por ejemplo, acaban de incluir una colección de preprints, de artículos no publicados. Tiene lo que es la colección principal de Web of Science, tiene un acceso a Cielo Citation Index, a las mejores revistas Cielo latinoamericanas. Entonces, uno puede cambiar las colecciones y hacer búsquedas en diferentes colecciones. Para darle una mirada básica a la investigación tiene importancia. ¿Por qué? Por la calidad que tiene. Esto funciona como cualquier base de datos de búsqueda. Aquí no voy a, por cuestiones de tiempo, a demorarme mucho haciendo los filtros y todas esas cosas. Pero, por ejemplo, uno puede ver acá las citas. Entonces ya aquí uno encuentra artículos altamente citados. Y si yo voy a hacer una investigación y yo quiero partir un poco de más impacto, recuerden que la cita es impacto. La cita no es calidad, pero un artículo muy citado en mi área de conocimiento debe tener alguna importancia, alguna relevancia. No quiere decir que porque sea muy citado me sirva, pero es una primera aproximación que un documento que ha sido muy citado o una revista que ha sido muy citada, algo tiene que es interesante y yo puedo hacer ese ranking que otras bases de datos quizás no me sirvan. Ya el acceso a los textos completos y todas estas cosas depende de la suscripción que tengan las universidades. Pero sí quería mostrarles aquí, por ejemplo, en la opción rápida de análisis de resultados. Yo hice una búsqueda de bibliometría y yo puedo hacer un breve análisis de resultados como para tener una primera aproximación a los temas que voy a investigar. Y aquí puedo ver diferentes análisis. Por ejemplo, yo puedo ver en bibliometría cuáles son los autores que más están publicando en la base de datos. Yo puedo ver en qué revistas se está publicando sobre bibliometría en esta base de datos. Es decir, de hecho, el tema de las revistas científicas, yo lo primero que digo cuando vamos a investigar, hagamos una búsqueda de un tema o de nuestro tema en una base de datos cualquiera y miremos en qué revista se está publicando. Y eso te da una primera aproximación también de hacia dónde está yendo la investigación en mi tema, en esta base de datos. Y aquí puedo tener varias aproximaciones, por ejemplo, incluso las instituciones que están publicando, y tengo una primera aproximación a esos temas. De hecho, puedo conocer los artículos más citados, puedo ver acá en análisis de resultados, puedo ver las variables bibliométricas básicas, revistas donde se está publicando, autores donde se está publicando, y es una primera aproximación a la investigación. En el caso de Scopus es igual. Una búsqueda. Puedo organizar por citas, puedo ver los trabajos más citados. Eso a mí me dice algo. Bueno, fíjense que hice la misma búsqueda y este trabajo aparece en los dos. Creo que estaba por ahí en los primeros también, no sé qué. Lo vi por ahí. Y aquí puedo analizar resultados también. Si yo voy a investigar sobre mi tema, lo primero que hay que hacer es revisar las bases de datos. Aquí está, los análisis de resultados, cómo se está publicando por año. Fíjense que esto es otro ambiente más fácil, más sencillo. Por ejemplo, qué autores están publicando. Vuelvo otra vez y puedo ver los trabajos de ese autor. Puedo ver las revistas en las que se está publicando. Y puedo ver los documentos de esa revista. Sí, puedo tener un primer acercamiento a muchas cosas. Incluso aquí hay, miren, financiación. ¿Quién está financiando la investigación en bibliometría? Publicada en esta base de datos. Y ahí tengo un poco un primer acercamiento a estos temas. Es lo primero que yo recomiendo. ¿Por qué? Miren.
yo les quise poner esto acá un poco porque vamos a hablar ahora de revistas. Y para hablar ahora de revistas, contarles un poco y unirlo con esto que les estoy mostrando, es que la investigación en cualquier área de conocimiento por lo general es muy dinámica. Entonces, yo no debo comenzar a escribir un artículo o un proyecto o un libro o un trabajo de tesis sin monitorear un poco lo que está sucediendo. Porque me desfaso. Y hoy las revistas han cambiado la perspectiva. Muchas revistas sacan monográficos. En el número 3 de 2023 va a ser un tema tal. Vamos a publicar sobre ese tema. ¿Por qué? Porque es un tema importante para la comunidad científica. Entonces nosotros como investigadores también debemos ir monitoreando los temas. Yo, por ejemplo, recomiendo, y es un poco recomendaciones que les dejo así de forma rápida, hacer búsquedas en las bases de datos que tengamos. No necesariamente tienen que ser WOS o Scopus. Estas son las dos más importantes por la calidad de las revistas que tienen dentro, los procesos de evaluación de las revistas que se incluyen acá. Y uno tiene primeros acercamientos. En bibliometría, ¿qué se está publicando? Eso que yo estoy buscando, eso que yo necesito publicar, ¿se está citando? Es un tema de muchas citas, es un tema novedoso. ¿Quién está publicando sobre eso? ¿En qué revistas se está publicando sobre eso? ¿Qué autores están escribiendo sobre eso? Porque de esa selección, de ese análisis de información, va a depender mucho el éxito de que a mí me publiquen o no. Y fíjense que yo quería venir acá otra vez a Google Scholar, que muchas veces no se utiliza Google Scholar, y miren la importancia de Google Scholar. Yo hago estos ejercicios acá y, por ejemplo, analizo que en mi tema de investigación, que es bibliometría y indicadores bibliométricos y todas estas cosas, hay un grupo de revistas importantes que yo las determino por acá, algunas que yo sé que son importantes. Hay un grupo de autores que son relevantes, que son los que escriben casi siempre sobre eso, yo los conozco, por ejemplo, este. Entonces yo voy, acá uno le puede hacer alertas a la investigación. Por aquí ahora no me acuerdo dónde está, pero yo más fácil vengo aquí y en la opción de Google Académico que dice alertas, creo mis alertas. ¿Y qué sucede? Que tengamos o no Web of Science o Scopus o tengamos la base de datos que tengamos, Google Scholar es libre. Y aquí llega todo. Lo que se publica aquí, lo que se publica aquí y lo que se publica en todas partes, en los repositorios, en todas partes, llega aquí. Yo lo único que tengo que conocer un poco quiénes son los autores importantes de mi tema, cuáles son las revistas importantes de mi tema. Y aquí en la sección de alertas, yo puedo crear la alerta. Entonces yo le digo, créame una alerta sobre o un autor o una revista, y es esto que yo tengo acá. Miren cuántas alertas yo tengo. Este autor yo sé que es un autor importante de mi área de conocimiento. Este autor es otro autor relevante. Aquí tengo un grupo de autores que son autores élite. Esta revista es importante. Miren. Artículos que me interesa seguir. Revistas que me interesa seguir. Cada vez que este autor publica un nuevo artículo, me llega una notificación a mi correo. Fulano, que es un autor importante para usted, publicó un nuevo artículo. Fulano publicó un nuevo artículo. La revista tal que es importante sacó un nuevo número. Y te van llegando las alertas al correo electrónico previamente determinada las referencias desde las bases de datos o desde el conocimiento que tenemos de la información. Y así no tengo que estar siempre buscando información, y aunque eso yo lo hago cada cierto tiempo, pero ya si este señor, que es uno de los gurúes de la bibliometría, publicó un nuevo artículo o algo lo recogió Google Scholar, me van a avisar. Y ya yo lo voy vigilando y me va llegando toda la información al correo electrónico y yo puedo ir haciendo seguimiento. Las alertas las puedes cancelar y puedes crear otras. De hecho, yo pongo acá las citas de mis artículos y cada vez que uno de mis artículos tiene una cita, me activan la notificación y puedo ver que mi artículo recibió una cita.
Es algo que planteo un poco acá, quizás de forma rápida, pero la importancia de conocer tendencias desde las bases de datos, artículos más importantes. Por ejemplo, yo saco artículos importantes y los pongo en alertas. Y cada vez que cierto artículo recibe una cita, me interesa porque si alguien citó a ese artículo, es alguien que está escribiendo sobre ese tema. Y puedo ver también esa alerta citacional que a mí me sirve un poco para seguir la red de trabajo que está trabajando, valga la redundancia, sobre uno de los temas que a mí me interesa. No sé si hay alguna pregunta por acá, hago un corte. Sí, Orlando. Hay una pregunta de Jorge Jarpa que nos pregunta tu opinión respecto a ResearchGate. ResearchGate es una muy buena fuente de información. Yo casualmente no lo tengo, pero es una muy buena fuente de información que incluso yo lo utilicé durante mucho tiempo para buscar información, porque como que es una red social científica, desgraciadamente no puedo mostrar acá cómo funciona, pero es un Facebook, yo siempre decía en mis clases que es un Facebook serio, porque funciona igual, tú sigues, te siguen, tú tienes una red de seguidores y de personas que te siguen y vas un poco mirando qué han publicado o qué han publicado esas personas en la red. Es una red en la que uno puede subir información. De hecho, yo la utilizaba para buscar información. A veces no encontraba cierto artículo y buscaba el autor en ResearchGate y veía que lo tenía en su perfil y lo descargaba. Y cuando no lo tenía, se lo pedía por interno al investigador y te lo enviaba por interno y las revistas no se daban cuenta. De hecho, el sistema de la base de datos tuvo algún problema también legal por esas cosas. Tiene 4 dimensiones, creo, si la memoria no me falla. Tiene un research, un indicador que es el RG Score, el score de ResearchGate, que es una numeración ponderada que te analiza la cantidad de documentos que tienes en la red, la cantidad de citas que tienen tus documentos en la red, tus seguidores y a quién sigues, el tamaño de tu red y cómo tú interactúas con la red. Es decir, si tú haces preguntas, si tú participas, interactúas. Con todas esas variables te hace una ponderación y te da un valor RG que mientras más alto es que tienes mayor ponderación. Lo que más pondera, lo que más vale son las citas que reciben tus artículos. Puedes ver cada artículo, las citas que tiene. Te hace un ranking de índice H también. Pero más que todo para buscar información. En algún momento, en algunos informes se utilizaba el valor RG como indicador ponderado, pero después se ha dejado de usar y la base de datos ha perdido un poco de prestigio, de visibilidad, de uso. Pero es importante para buscar información y para conocer qué han hecho ciertos investigadores. Gracias, Orlando. De hecho, la importancia de Google Scholar también está, que yo lo utilizo mucho. Yo siempre recomiendo Google Scholar porque yo puedo venir por acá y encontrar cierto artículo y no tengo el PDF, porque por aquí no lo tengo, y yo vengo acá, lo copio, lo pego en Google Scholar y aquí tengo el PDF. Y encima Google Scholar te dice si ha sido citado, otros artículos similares, puedes ver diferentes versiones del artículo y puedes copiar la cita aquí y te copia la cita en APA. Entonces, esto también yo lo utilizo un poco para esto también, para buscar información que a veces no encuentro a texto completo. Bueno, esto tiene también un análisis con un software que se llama Publish or Perish, pero desgraciadamente no tengo tiempo para mostrarlo y recoge toda la información publicada en Google Scholar. Pero para buscar información y para crear alertas y hacerle seguimiento a temas relevantes de mi área, revistas importantes, eso es importantísimo. Y ya que si tienen Google Web of Science, utilizarlo para analizar tendencias, primeros acercamientos. Es decir, yo siempre recomiendo, vuelvo otra vez, vamos a hacer un artículo vamos a buscar información acá y vamos a recoger información que nos interese. El tema bibliográfico en los artículos es clave. Los revisores casi siempre, una de las primeras cosas que miran es la bibliografía. ¿Y por qué también la importancia bibliográfica? Porque los editores casi siempre lo primero que miran es la novedad del tema que tú vas a publicar.
no es solo publicar un buen artículo con una estructura excelente, con uso de tiempos verbales muy bien, todas esas cosas, sino cuánto le aporta ese tema o ese artículo a la revista. Los editores temáticos miran eso. Y eso también depende mucho de la novedad del tema, qué se está escribiendo en mi tema de investigación, quiénes están escribiendo, y ver esos líderes que están escribiendo, cómo lo están escribiendo, y las revistas que están publicando sobre eso, qué están publicando, cómo lo están publicando. Y en ese seguimiento uno toma decisiones más acertadas para minimizar un poco el riesgo de rechazo de los artículos. Fíjense que yo les quería mostrar esto ahorita. ¿Qué es una buena revista? Ya que estábamos hablando un poco de revistas y quería también comentar esto de forma rápida. Por lo general, uno mira dónde está indexada. Eso es lo clave. ¿Y en qué cuartil está? ¿Por qué? Porque es lo que valen las evaluaciones, etcétera, etcétera, como fuimos. Pero después hay una cantidad de variables que ayudan a hacer esa tabla que yo les mencioné y a tomar decisiones. ¿La revista es especializada o es multidisciplinar? Si yo voy a publicar en cierta revista, yo debo tener en cuenta más o menos eso, porque el enfoque de mi título, de mi artículo debe estar un poco en función de cuál es el alcance de la revista, de cuál es el tema, a qué se dedica. Por ejemplo, ¿quién publica en ella? Yo siempre vengo acá, por ejemplo, ¿quién publica en ella? Yo vengo aquí, por ejemplo, voy a hacer un análisis, voy a buscar una revista y pongo aquí la revista española de documentación, por ejemplo, una revista conocida, y uno va también después conociendo las revistas y conociendo los investigadores del tema en la medida en que uno va investigando sobre eso. Entonces, por eso yo pongo acá como una de las variables quién publica en ella, porque si yo vengo aquí, hago una búsqueda, analizo los resultados y veo que los autores, estos autores, están publicando en esa revista, y yo que los conozco porque conozco el tema, estos son investigadores importantes de mi área, y si no los conozco, los busco a ver quiénes son. Entonces uno dice, si estos señores están publicando en la revista, esa revista no debe ser una mala revista. Por todo aquello que nos queda la duda de las revistas predadoras y qué tipo de revista es. Entonces eso es algo que yo recomiendo. ¿Quién publica en la revista? Lo otro, ¿los responsables publican en ella? Entonces uno busca, y yo hago así, busco revista española de documentación científica, voy a su página web, quiero publicar en esta revista, y vengo por acá, y a ver si encuentro el equipo editorial, y vengo por aquí a ver, esta es la responsable de la revista, y entro a la revista. De hecho, Scopus permite eso. Vengo acá, busco la revista. Y Scopus permite buscar dentro de una búsqueda. Es decir, si yo pongo aquí Daniela de Filippo, lo que va a hacerme es buscarme esta autora dentro de estos 486 documentos de la revista, y vengo acá y por aquí encontré un artículo. Entonces, la editora, la responsable, no publica mucho en la revista. Eso denota que no hay endogamia. Cuando ustedes hagan el ejercicio y vean que el director de la revista tiene el 60% de los artículos publicados en la misma revista que él es el jefe, salgan corriendo y no publiquen en esa revista, porque eso es una revista personal. Y uno puede pensar que es exageración, pero se da el caso. Y son cosas que yo hago un poco para evitar, para descubrir malas prácticas. Esto, que quien publique en ella, pongamos que está en un buen cuartil y me sirve, porque el hecho de que esté en Scopus o que esté en Web of Science no la exime de ser una revista de malas prácticas. Las hay.
Las hay en Scopus, las hay en Web of Science, porque se intentan meter por ahí. Entonces yo voy mirando esto. La endogamia de los comités. Si la revista la edita tal institución, yo miro a ver un poco si hay diversidad. Entonces, si uno ve que la universidad tal edita una revista y el tanto por ciento alto de los que hacen la revista son de la propia universidad y no hay diversidad, sospechas también de esa revista. Fíjense cómo son más prácticas estratégicas que científicas. Son cositas que yo miro. ¿Cuánto demoran en dar respuesta? Lo que yo les decía. Entramos a un artículo. Yo entro, hago una búsqueda en los últimos números, entro al azar algunos artículos y déjame ver si aquí está. Yo no sé si en esta. Aquí está. Este artículo lo recibieron el 10 de septiembre, lo aceptaron el 24 de enero de 2022. Sí, se demoró 21, 22, unos 4 meses más o menos. Y se publicó, miren, lo aceptaron en enero del 22 y lo publicaron en febrero de 2023. Eso sucede con algunas revistas. Te aceptan el artículo rápido, pero te dicen, no te lo puedo publicar, yo se los comentaba, hasta dentro de 3 años, o 1 año, o 6 meses. Uno verá si le sirve o no. Entonces siempre mirar estas variables que están aquí, que yo les había comentado, pero se las uní aquí un poco en algunos puntos para conocer qué es una buena revista. ¿Quiénes son los revisores? Eso, yo no sé si estará por acá. Deja ver si esta lo tiene. Yo supongo que sí. Esta no lo tiene, yo creo. No sé. Evaluadores externos. Y las buenas revistas hacen esto. Los artículos que la revista recibió en el 2020-2021 fueron estos. Si uno envió un artículo ahí y se lo rechazaron, uno no sabe quién fue, pero más o menos uno se lleva la idea. Y yo lo utilizo en otra dirección. Bueno, si yo envío un artículo de bibliometría a esta revista, yo sé que, por ejemplo, este señor puede ser revisor. Y este señor puede ser revisor, porque los conozco que son de bibliometría. Esta señora puede ser revisora. Y así más o menos me doy una idea de quiénes podrían ser los revisores de mi artículo y de pronto ver qué han escrito. Y ver un poco sus dinámicas de escritura también para no cometer errores y un poco ver cómo ellos escriben, a quién citan, y eso me sirve también un poco para mejorar mi producto de investigación. Son algunas variables incluso que les dejo acá. Y la importancia de ese punto 10, de las listas negras. Esto es un tema más institucional, yo creería. Que la institución sea capaz, la biblioteca, la dirección de investigaciones, no sé, de ir creando una lista negra. Es feo decir así lista negra, esto parece como la lista de Schindler, pero ¿cuáles revistas no son recomendables? No es para decir no publiques allí y te castigo, pero al menos tener una ayuda de cuáles son revistas, dónde están los listados de revistas predadoras, si se descubren revistas de malas prácticas, para un poco alertar a los investigadores, porque los investigadores están investigando y los profesores están dictando clases, y no siempre uno tiene tiempo para hacer todo esto que yo estoy explicando, aunque uno a veces tiene que volverse gestor de su propia investigación, pero se pueden ir ayudando de esta forma creando listas de recomendación. Yo les recomiendo que no se publique en esta revista. Hay instituciones que van más a la exageración, bueno, no sé si será exageración, y dicen, usted puede publicar donde usted quiera, pero yo no le acepto estas revistas, porque para la universidad son malas. Entonces, usted puede publicar, pero yo no se lo tengo en cuenta en los beneficios, en los incentivos, etcétera, etcétera. Así que usted verá qué hace. Y te bloquean un poco desde esa perspectiva el caer en malas prácticas, porque es después mala reputación para la universidad. No sé si hay alguna pregunta por acá.
No hay preguntas, entonces vamos. Permítame un instante. Y cerrar por aquí. Bueno, quería mostrarles también entonces, fíjense que por lo general, cuando uno va a buscar revistas para publicar, es estos dos puntos lo que están arriba los que valen, lo que uno busca. Pero con los puntos que están abajo del 3 al 10, uno los busca un poco desde esta perspectiva de hacer análisis de tendencias, de ver quién está publicando. Pero para buscar cuartiles y todas esas cosas tenemos este sistema, o uno de ellos, que hago la aclaración, acaba de actualizar el lunes la versión 2022, que es la última versión, y hago el comercial acá, porque aquí uno es donde puede buscar un poco ese tema de cuartiles y estas cosas. Bueno, esto es un sistema libre y se meten ahí publicidad. Pero fíjense que estas son las revistas que están incluidas en Scopus, que el grupo Simago les hace los análisis y cada año saca la versión del año anterior. Está la versión 2022, donde hay 27.000 revistas. Miren. Chile, que es uno de los países que más revistas tiene de Latinoamérica, de esas 27.000, Chile tiene 120. Y tiene revistas en Cuartil 1. Tiene varias en Cuartil 1, Cuartil 2. Tiene varias bien posicionadas. De hecho, el año pasado tenía, vamos a ver cuántas tenía el año pasado, en la pasada versión. Bajó 4, le quitaron 4 revistas, miren. Tenía 124 en el 2021 y en el 2022 se quedó con 120. Algo pasó ahí, le quitaron 4 revistas. Se fueron 4 revistas de Chile que estaban en Scopus. Habrá que ver cuáles son. Pero esto te permite tener un primer acercamiento a los temas. Entonces, si yo quiero investigar sobre agricultura, tengo 2.318 revistas. Y si veo categorías de agricultura, aquí puedo ver entonces cuáles son las revistas. Pero ¿qué sucede con esto? Que me da ya el cuartil de la revista, si la revista es importante o no, si me la van a valer. Pero es muy probable que la revista sí, sea de Animal Science y Zoología, esta revista, pero de pronto esta revista no publica lo que yo quiero. Por eso es importante cruzar la información con hacer búsquedas acá para ver qué revistas están publicando sobre mi tema. Si yo hago una búsqueda, entonces yo lo hago así, yo hago una búsqueda, veo qué revistas están publicando sobre mi tema, no sé, puedo venir acá, y buscar mi tema, y en lugar de hacer así, de ir navegando por las categorías, puedo buscar acá y hacerlo a la inversa. Entonces, tengo aquí revistas y tengo cierta cantidad de revistas. Entonces vengo, por ejemplo, esta me interesa, la copio y vengo aquí y busco esa revista en específico. La pego en el buscador y veo que esa revista que a mí me interesa porque sí publica lo que yo quiero, está en Cuartil 1, en 2 categorías. ¿Ve? Y pertenece a estas 2 categorías de educación y Library Information Science. Y entonces puedo ver, desde aquí puedo venir y buscar cuáles son las revistas que están en esa misma categoría. Esa que me interesó y tengo otras. Entonces hago el ejercicio a la inversa para partir de donde se está publicando, ver la revista que me interesa y ver el conjunto de revistas que están al lado de ellas. Es otra forma de buscar revistas y un poco trabajar en este tema de investigación. No sé si hay alguna pregunta. Todo esto es muy rápido, me disculpan.
Orlando, Andrea Varia nos hace dos preguntas. La primera dice si puedes explicar después, ya nos quedan 20 minutos, qué características tienen las revistas predadoras. Y en ciencias sociales, ¿cómo generar mejores búsquedas de revistas? Ciencias, estoy anotando acá. Me disculpan que es que el tiempo, yo siempre digo que para esto necesito 40 horas, así que me disculpan la rapidez. Características de revistas predadoras. No confundir primero con las revistas que cobran, que casi siempre estas revistas que están por aquí arriba cobran. Las grandes revistas, las mejores revistas cobran APC, lo que se llama APC, que además son carísimos. Y hay a veces confusión de las revistas predadoras. Las revistas predadoras son esas revistas que falsean la indexación. Uno entra a su página web y te dice, estoy indexada en Scopus, o estoy indexada en Web of Science, y eso es mentira. Lo ponen ahí como un gancho para que alguien caiga. Pero no está indexada. De hecho, te ponen factores de impacto en la página web. Por eso siempre hacer todos estos análisis que yo decía, quién publica en ella, si está en WOS. A veces está en WOS y en Scopus y es predadora, porque te cobra por publicar, pero ¿qué es lo que te cobra? Te dice, tú envías el artículo, eso es otra característica de las revistas predadoras, envías hoy el artículo y a los 3 días te dicen, su artículo va a ser publicado la semana entrante, consigne $100. Y no tienen revisión por pares. De hecho, eso es una de las grandes críticas y sospechas que hay sobre las revistas que revisan los artículos en una semana. Ninguna revista seria revisa artículos en una semana. Uno se demora 1 mes o 2 meses en revisar un artículo, y a veces más. Entonces, que te digan a los 4 días su artículo va a ser publicado, como hacía la revista Espacios de Venezuela, que cobraba $120 por artículo y lo publicaba en 3 días, no hay revisión por pares. Básicamente esos dos. También esto de que por ahí uno recibe invitaciones. Hemos visto que usted publicó su tesis, se la convertimos en un artículo científico. Y uno le dice, sí, estoy interesado. Y ahí te mandan una factura. Y ya uno comienza, y después si las descubres y intentas retirar el artículo, te dice que te van a demandar porque ya firmaste un compromiso. Más o menos son a grosso modo, las características de revistas predadoras. Y lo otro de hacer búsqueda en ciencias sociales, de buscar revistas en ciencias sociales, acá tenemos, por ejemplo, si miramos en Simago y venimos aquí a Social Science, aquí están las revistas de ciencias sociales, 7.721, y distribuidas en todas estas categorías. Pero igual uno puede venir aquí a hacer la búsqueda específica del tema de ciencias sociales que uno está buscando. O yo a veces recomiendo también venir a Google Scholar y hacer búsquedas en Google Académico. Scopus es más, digamos, mejor para hacer búsqueda de ciencias sociales y humanidades. Hay muchas más revistas acá y hay más coberturas de ciencias sociales y humanidades. Web of Science no es una base de datos para hacer búsqueda o utilizar solo Web of Science para hacer búsqueda de ciencias sociales. Si se hace por acá, vamos a encontrar poca información y complementar siempre con Scopus y con Google Scholar. O utilizar mayoritariamente Scopus, que te va a dar más cobertura. De hecho, si uno mira en el propio Scopus las revistas, que aquí uno las puede ver aquí arriba, tienes, este es el listado de revistas Scopus, y uno las marca solo revistas. Hay 40.000 revistas dentro de Scopus. Y si uno filtra a ciencias sociales y las filtras acá a todas las ciencias sociales, miren, aquí están ciencias sociales y todas las categorías, hay 8.400 revistas en Scopus de alguna de las categorías de ciencias sociales. La cobertura es más amplia, por eso Scopus es mucho mejor. O venir aquí a Google Scholar y, por ejemplo, en esta opción de búsqueda avanzada,
Aquí podemos hacer búsquedas también. Yo recomiendo mucho esto, hacer búsquedas acá. Fíjense, con la frase exacta. Uno puede, indicadores bibliométricos incluso en español. Y le digo que me lo busque en el título. Puedo buscar ciertos espacios de tiempo. Y el sistema me busca la palabra, la frase en el título. Yo recomiendo también siempre utilizar Google Académico. No sé si hay alguna otra pregunta y si pude ayudar con la respuesta. Queda una. Sí. ¿Sí? Pablo Miller pregunta, ¿qué consejo nos puede dar para comenzar con una línea de investigación? El consejo que yo puedo dar en eso es ir a las fuentes de información. Es decir, bueno, yo tengo una idea de investigación o tengo un tema que me interesa y comencemos a ver esos temas que conformarían la línea de investigación o esa línea de investigación, cómo está acá, cómo se está publicando, qué se está publicando, qué perfil se está publicando. Es decir, bibliometría, por ejemplo, es amplia, pero dentro de bibliometría están los indicadores bibliométricos y están los indicadores bibliométricos aplicados o están las revistas científicas. Entonces yo veo cómo eso se está reflejando en la base de datos. Hay muchas publicaciones de eso o hay pocas. De pronto que hayan pocas es bueno porque uno abre un poco la línea. Las líneas van entrando y saliendo. Por ejemplo, hace 2 años una línea de investigación mundial fue el COVID. Se investigaba COVID desde todas las perspectivas. Los médicos, los psicólogos por el efecto del COVID, la salud pública porque colapsó, la educación, cómo se vio cambiada por el COVID. Se abrieron 150.000 líneas de investigación de COVID. Ya se ha dejado de investigar sobre COVID o bajó la velocidad. Ahora es ChatGPT. Uno encuentra por ahí, si pones en un buscador cualquiera ChatGPT, vas a ver que te aparecen miles de artículos publicados en 3 meses. Eso es una línea de investigación actual. Pero hay líneas que se mantienen. Miren, por ejemplo, en 3 meses, 4 meses del año ya hay 308 artículos publicados sobre ChatGPT. Y hay líneas locales, hay líneas que son de interés para la universidad, y eso habrá que publicarlo en revistas locales. O hay líneas de investigación nacionales que son importantes para el país, y eso se publicará en revistas del país. Pero siempre venir aquí y ver cómo está representada la investigación en estas fuentes, que al final es donde se refleja y son el canal de comunicación un poco que se emplea acá. De hecho, yo siempre recomiendo a los grupos de investigación, cuando funcionan como grupos de trabajo, hacer reuniones periódicas. No tiene que ser una reunión cada semana, pero unas 2 o 3 veces al año para ver un poco los intereses nuestros del proyecto, las líneas, cómo se están manteniendo, quién está publicando, ver si han salido nuevas revistas, si han salido subtemas. Hay software acá también que permiten ver un poco esos elementos, que desgraciadamente no me da tiempo, para capturar, hacer análisis de información visual y sacar análisis. Yo no recuerdo si lo mostré acá el BiblioShine, creo que sí, que uno puede ver un poco los mapas de temas, pero de forma básica hacer búsquedas en las bases de datos y un poco perfilar qué se está investigando, quién lo está investigando. Si hay muchas citas, por ejemplo, eso es una dimensión de análisis importante. Es que si tú estás publicando en un tema, por ejemplo, esto es importantísimo. Miren, que un artículo publicado en el 2023, poner este mismo ejemplo que tengo ahí, ya ha recibido 54 citas. Entonces, la cantidad de citas de un tema, aunque la cita no es siempre reflejo de la importancia, eso es una sospecha, vamos a llamarle así, de que el tema es relevante porque se está citando mucho. Quizás en humanidades no haya tantas citas, sea más analizar el volumen de información, porque la cita no es el medidor de las ciencias sociales, pero también te da una dinámica de que si hay muchas citas, por ejemplo, miren estos artículos, publicados todos en el 2023, miren la cantidad de citas que han tenido ya. Eso quiere decir que la generación de nuevo conocimiento sobre esto va a un ritmo altísimo. O a la inversa, se está publicando poco, hay pocas revistas que están publicando sobre eso, hay temas más locales, más centralizados, hay temas más globales. Todo eso hay que ir analizándolo de a poquito.
y ver si es pertinente y ver sobre todo eso, si yo lo quiero publicar en forma de artículo, ¿hay revistas para eso? ¿Hay revistas que me sirven como canal de comunicación para publicar esa idea? Porque de pronto yo tengo una idea muy bonita, pero no se está publicando en revistas. O habrá que publicar un libro. Eso también hay que ir mirándolo en la gestión de las líneas de investigación, en la gestión de la investigación. No sé si hay alguna otra pregunta por acá. No, no hay más preguntas por ahora. De todas formas, bueno, el Journal Citation Report, que es el sistema que evalúa las revistas de Web of Science, que uno lo encuentra acá en productos. Aquí está integrado el Journal Citation Report y es esta base de datos que está acá, donde yo puedo mirar revistas, yo puedo buscar revistas en específico, o yo puedo filtrar acá por todas estas variables, puedo buscar revistas por país, revistas por categoría, si son open access. Y cuando yo entro a una revista, cualquiera, me va a llevar a todo el perfil de la revista. Entonces esto me sirve también para analizar revistas, las categorías, desde cuándo está en la base de datos, miren cuántos números por año publica, esto es clave, y los indicadores bibliométricos de impacto, los artículos que se tuvieron en cuenta en la fórmula, y las citas que tuvieron esos artículos de la fórmula, lo puedo ver acá. Puedo ver toda una cantidad, la distribución de citas de esa revista, la cantidad de documentos en acceso abierto, el ranking, ¿ves? Desde cuándo está, en qué cuartil está, qué lugar ocupa. Aquí tengo todo el perfil de una revista científica. Como que es muy rápido, yo quería dejarles también, por ejemplo, que utilicen o que entren de a poquito a esta base de datos que es Dimensions, que es una base de datos libre, bueno, es paga, se suscribe, tiene suscripción y tiene una cantidad de información importantísima, pero tiene una parte que es, de hecho, si uno viene por aquí, ve todo lo que tiene, en toda la información que tiene, pero en los productos tiene una parte aquí, cuando uno entra a todos los productos, tiene una parte libre. Y en esa parte libre, uno lo que puede hacer es, Dimension Free Version, uno se registra. Entonces, el registro es muy sencillo, que es con un correo electrónico y una clave. Cuando uno, no, espérate que yo no puedo registrar, yo estoy registrado. Y ya después uno lo que hace es entrar, loguearse con el correo electrónico que se registró. Creo que es este. Y ya entras a la base de datos y fíjense que uno puede hacer búsquedas muy sencillas porque no tiene la gran estructura que tienen las bases bibliográficas, pero miren que te da artículos. Entonces yo puedo hacer una búsqueda de bibliometría y esto es una base de datos libre, solamente registrarse. Y aquí tengo los artículos de bibliometría, los puedo ordenar por citas, lo puedo ordenar incluso por Altmetric Attention Score, que es el indicador que les mostré de las Altmetric. Pero si quiero ver citas, puedo ver los artículos más citados, incluso aquí puedo ver las citas, las Altmetric las puedo ver incluso, y en la mayoría de los casos puedo ver el PDF. Y es una forma también de acercarse a la información y buscar información. Y esto tiene la información que está en WOS, la que está en Scopus y la que no está ni en WOS ni en Scopus. Esto es una base de datos que recoge mucha información. Fíjense que si yo le quito el filtro y la dejo solamente, miren la cantidad de información de publicaciones que tiene, 135 millones de artículos. Tiene dataset, 12 millones de dataset. Y tiene estas fuentes de información, pero estas son pagas. Patentes, estudios clínicos, financiación. Es otra base de datos que me permite acceder de forma libre a la información. De hecho, ya cuando yo me registro, la puedo exportar.
Si quieren, fíjense. Yo hago una búsqueda y puedo exportar esa información, puedo exportar los resultados y los puedo exportar en Excel, los puedo exportar para hacer análisis bibliométricos o incluso lo puedo exportar como RIS para guardar con gestores bibliográficos en un gestor Zotero, cualquiera. Entonces de aquí también me puedo llevar información y crear mis bibliotecas personales de trabajo. Y bueno, ¿qué lleva una ruta formativa básica de investigación? Más o menos esto: conocer las fuentes y los procesos de búsqueda, entender un tanto los indicadores bibliométricos, hacer procesamiento y visualización de información, es decir, un poco analizar las tendencias de lo que sucede en mi tema de investigación, cómo buscar la revista adecuada, esa publicación con impacto, y el propio proceso de escritura de artículos. Más o menos en estos 5 puntos se recoge un poco la necesidad hoy día de los investigadores para el trabajo de investigación. Por cuestiones de tiempo, ahí les dejo, incluso desde la otra vez les dejé por si alguien necesita alguna consulta, y voy a dejar estos 4 minuticos finales por si hay alguna consulta o alguna observación de cierre. ¿Vale, Jimena? Sí, solo recordarles, bueno, gracias Orlando, que está la encuesta para que la audiencia la pueda responder. Es breve, tiene 10 enunciados, así que para que nos puedan decir qué les pareció esta sesión. Así que les agradezco de antemano que nos puedan ayudar con eso. Me disculpan la rapidez, porque esto es muy amplio y traté de un poco hacer un recorrido rápido ahí de cosas que se pueden hacer, pero sé que dejo más inquietudes que soluciones, pero traté un poco de mostrar un poco la información donde está, los recursos y el cómo un poco trabajar, al menos de forma básica. Bien. Muchas gracias, Orlando. De verdad, No, yo muchísimas gracias. les agradezco a ustedes por la invitación y agradezco a los participantes por haberme escuchado estas 3 sesiones y haber tenido la paciencia de escucharme. Como que esto es un tema que ya les digo que fue rápido, ahí tienen mi correo electrónico. Cualquier consulta, cualquier pregunta, sin pena me pueden escribir al correo electrónico y yo trataré de, si alguien necesita por algo, alguna consulta más puntual, nos podemos poner una cita por acá por, por Teams o por alguno de los sistemas y les puedo explicar sin mayor complicación. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Les agradezco a todos la participación, quienes nos acompañaron desde la primera sesión hasta hoy día. Así que fue un agrado tenerlos presentes a cada uno. Bueno, y reiterar, por supuesto, los agradecimientos desde la Vicerrectoría Académica, desde el Centro de Recursos de Aprendizaje e Innovación y el Centro de Innovación y Desarrollo Docente. Orlando, muchas gracias a ti. No, gracias a ustedes reiteradas. Un saludo. Un saludo, gracias.